Nueva York es una ciudad para visitar una y mil veces. Son muchas las actividades que podemos hacer. Ya sea si viajamos unos pocos días o meses, siempre tendremos cosas nuevas para hacer. Sabemos que muchos organizan su viaje con ChatGPT u otra inteligencia artificial. Aquí te vamos a mostrar experiencias reales, te mostraremos los tiempos que necesitas para cada visita. En este video vamos a estar mostrando qué hacer durante una semana en la Gran Manzana. 7 días para nosotros es el tiempo ideal para conocerla bien. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nuestro primer día en Nueva York, sin dudas, tiene que ser en los lugares principales, los que conocemos de cientos de películas y series. Llegaremos a Times Square y sentiremos que estamos en el centro del mundo. Aquí está lleno de locales que vale mucho la pena visitar. Tengamos en cuenta que las pantallas publicitarias se ven nada más ni nada menos que desde el espacio. Hay quienes lo aman y quienes lo odian, pero sin dudas a nadie lo deja indiferente. Por este lugar pasan más de 350.000 personas diariamente y por año más de 50 millones. Hay megatiendas como M&M, Disney, Krispy Kreme que son dignas de visitar. Además, nos podremos sacar cientos de fotos. Luego iremos a otro de los lugares clásicos, recorreremos la famosa Quinta Avenida. Nuestro punto de partida será el Bryant Park, para nosotros el parque más lindo de Nueva York. En primavera y verano es ideal para tirarse a hacer un picnic en el césped con los rascacielos a nuestro alrededor. En invierno y parte del otoño aquí se arma el mercado navideño con una pista de patinaje sobre hielo. Detrás del Bryant Park está la biblioteca pública, escenario de cientos de películas y que se puede visitar de manera libre y gratuita. Seguiremos caminando por esta hermosa avenida llena de locales comerciales de las marcas más importantes del mundo. Lo bueno de esto es que aquí las marcas ponen toda su artillería. Es su local más importante en todo el mundo. Ahora llegaremos a la Grand Central, la estación de tren más linda de la ciudad. Más allá de recorrer sus pasillos y su patio gastronómico, lo mejor es su hall central, con unos techos realmente espectaculares. Frente a la estación tendremos uno de los miradores más lindos de Nueva York, que si tienen la posibilidad recomendamos visitar sin dudas. Lo mejor es hacerlo al atardecer, de esta manera tendremos vistas de día y de noche de la ciudad. Más allá de las vistas, este edificio es toda una experiencia. Tendremos diferentes espacios muy bien preparados para disfrutar de una manera diferente Nueva York desde las alturas. Seguimos caminando por la Quinta Avenida hacia el lado del Central Park y llegaremos a donde se encuentran las marcas más exclusivas. La experiencia de caminar por la avenida más importante y famosa del mundo es espectacular. Empezamos nuestro segundo día por uno de los iconos de Nueva York y que tenemos que visitar de manera imprescindible. El Central Park es enorme y nos llevará mucho tiempo recorrerlo, pero acá les dejaremos lo que tenemos que conocer sí o sí. Ingresaremos al parque por el lado oeste e iremos a uno de los lugares más conocidos. Llegamos a Strawberry Fields, el homenaje a John Lennon. Siempre suele haber un músico haciendo canciones de los Beatles. Muy cerca se encuentra Jeep Meadow, una inmensa pradera ideal para sentarse a comer o tomar algo y relajarse un poco del ajetreo de la ciudad. El que para nosotros es el lugar más lindo del Central Park es el Bow Bridge, el puente más romántico y fotogénico de todo Nueva York. Caminamos un poco más y llegamos al corazón del Central Park, la Bethesda Fountain. Para conocer la importancia de esta fuente hay que decir que es considerada junto a la Fontana di Trevi en Roma como la fuente más fotografiada del mundo. Aquí siempre te vas a encontrar con músicos y artistas de todo tipo. Esta es la parte principal del Central Park, pero podemos también visitar la parte norte, donde hay menos turistas y más locales. Aquí encontraremos, por ejemplo, el monumento a Alicia en el País de las Maravillas y el Museo Metropolitano. En los alrededores del Central Park también hay mucho para ver y hacer. Por ejemplo, si somos amantes de la tecnología, aquí se encuentra el Apple Store más grande e importante del mundo. Está abierto las 24 horas durante los 365 días del año. Al lado del Central Park, del lado este, se encuentra uno de los barrios más lindos de Manhattan. Aquí encontraremos varias atracciones. Por ejemplo, tendremos el edificio Dakota, lugar donde vivía John Lennon junto a Yoko Ono.
En la puerta, el músico fue asesinado en 1980. También para los amantes de las series está el edificio de Only Murders in the Building. Se puede ver desde afuera. Si lo que buscan es un lugar para comer rico y económico, aquí pueden encontrar un clásico. Vamos a visitar Gray's Papaya. Los hot dogs de este lugar son muy ricos y además gastaremos muy poco. Si consumen películas o series estadounidenses, seguramente soñaron con visitar el campus de alguna universidad. Ese sueño se puede cumplir en la Universidad de Columbia, ubicado al norte del Central Park. Se trata de un lugar lleno de historia y de una arquitectura impresionante. No se pierdan la oportunidad de pasear por sus patios y ver el movimiento de estudiantes y docentes. Al ser un lugar con mucho verde, también sirve como un paseo rodeado de naturaleza en medio del bullicio de la ciudad. Cerca nos podemos acercar a visitar la Catedral de San Juan el Divino, una obra espectacular, de las más lindas de la Gran Manzana. El teleférico de Roosevelt Island es una de las formas más originales de ver la ciudad desde las alturas. Es un corto pero increíble viaje que te lleva desde Manhattan hasta la isla de Roosevelt, ofreciendo vistas panorámicas del East River y los rascacielos. Es una experiencia que pocos turistas conocen, pero que vale la pena hacer. Si lo deseas, podés ir a la pequeña isla a pasear y luego volver a la ciudad. Y si solo queremos experimentar las vistas, podemos llegar y tomar el teleférico de vuelta inmediatamente. El pasaje tiene el mismo costo que el del metro y se puede pagar con tarjeta o la Metrocard. Nuestro tercer día lo haremos fuera de Manhattan, en uno de los barrios más lindos que podemos encontrar. Cruzar el puente de Brooklyn debería ser un imprescindible en un viaje a Nueva York. Lo haremos desde Brooklyn hacia Manhattan. De esta manera tendremos siempre las vistas del skyline de Nueva York siempre de frente y a los costados el East River en todo su esplendor. Enfrente tendremos el barrio de Dumbo. Es el más fácil de llegar porque está justo al bajar del puente. Es un gran plan para empezar un recorrido en Brooklyn. Lo primero que visitaremos es el Time Out Market, un mercado en donde podremos disfrutar de todo tipo de gastronomía, desde fast food hasta platos gourmet. Eso sí, no es nada económico. Lo que no hay que perderse es la terraza. Para llegar simplemente hay que subir el ascensor e ir hasta el último piso. Aquí funciona un bar que tiene unas vistas increíbles de Manhattan. Se puede ingresar de manera gratuita, sin que sea necesario realizar ninguna consumición. Luego hay varias vistas muy lindas. La mejor para nosotros es en Pebble Beach. Acá podremos tocar el East River y sentiremos que los edificios prácticamente se nos vienen encima. Si llevamos algo para comer es ideal para hacer un picnic con las mejores vistas del mundo. Seguimos en este barrio y ahora iremos a sacarnos una de las fotos más icónicas que se pueden conseguir en Nueva York, donde encaja perfectamente de fondo el puente de Manhattan entre los clásicos edificios de ladrillos rojos de la zona. Para eso hay que caminar unas pocas cuadras al cruce de Washington Street y Water Street. Es imposible perderse, ya que prácticamente a cualquier hora del día hay gente. Después de la foto se puede aprovechar para recorrer estas calles que son muy lindas y típicas de Brooklyn. Esta es una actividad que no suelen hacer los turistas, pero que utilizan muchos los locales para trasladarse por Brooklyn. Se puede tomar para llegar a la zona de Wall Street o, como en nuestro caso, para llegar a Williamsburg. El recorrido del ferry pasa por debajo de los puentes más importantes de la ciudad y nos parece imprescindible para tomar dimensión de lo que es Manhattan, ya que prácticamente lo recorreremos de punta a punta desde el río. Antes de continuar, si te está gustando el video te invitamos a ponerle me gusta y suscribirte al canal, es gratis y nos ayuda mucho. En Williamsburg encontraremos dos zonas con diferencias bien marcadas. Por un lado es el hogar de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York, y por otro lado se encuentra el barrio hipster y que está de moda hace ya muchos años. Esos contrastes hacen a Williamsburg un sitio único. Para conocer el barrio de moda lo mejor es empezar recorriendo su avenida principal, Bedford. Está lleno de galerías de arte, locales de ropa vintage y ferias de pulgas en donde se pueden encontrar verdaderas joyas. Esta avenida es la principal y la que no podemos dejar de recorrer si queremos darnos una buena idea de lo que es este barrio. Otro de los atractivos de Williamsburg es su arte callejero. Al recorrerlo nos toparemos con murales y grafitis, muchos de artistas famosos. Las obras van cambiando todo el tiempo, así que casi siempre nos encontraremos con algo nuevo.
También en Williamsburg se encuentra el Domino Park. Aquí funcionaba una antigua refinería hasta 2004. Hace poco se transformó en un parque ideal para hacer un picnic con unas vistas hermosas de Manhattan. Si hacemos Brooklyn por la mañana, lo ideal es llegar a Williamsburg para disfrutar de la tarde. Es el momento en el que este barrio brilla en todo su esplendor. Para el cuarto día conoceremos uno de los barrios más nuevos y modernos de Nueva York. Empezamos por este edificio que tanta polémica causó cuando se inauguró. Este lugar es una red interconectada de escaleras y plataformas, con vistas muy lindas del río Hudson. Durante la pandemia la estructura se cerró debido a una seguidilla de suicidios desde sus niveles superiores. Lo bueno es que ya se puede subir. El valor del ticket es de $10. De todos modos, si no queremos ingresar, verlo desde afuera es muy lindo y vale la pena llegar hasta este lugar. Al lado tendremos The Shed, el centro cultural de Hudson Yards. La gran novedad de este edificio es que la estructura puede expandirse o contraerse, es por eso que veremos que sus paredes tienen ruedas, increíble pero real. También veremos The Shop, un shopping muy exclusivo de 7 pisos. Aquí tendremos el ingreso al Highland Park. Este parque es el único en el mundo construido sobre una línea de tren elevada abandonada. Abrió sus puertas en 2009, pero todos los años se fue renovando y la experiencia de caminar por aquí es única. Son un poco más de 2 kilómetros que recorreremos entre naturaleza, edificios y murales. Una vez que llegamos al final de este recorrido, tenemos este parque flotante. Su diseño está lleno de senderos y miradores, siendo siempre la vegetación y las vistas panorámicas las protagonistas. Es un lindo lugar para conocer. Luego podremos ir al Chelsea Market. En este clásico mercado podremos aprovechar para comer algo, más allá de pasear por sus pasillos que son realmente muy lindos. Nuestra recomendación es comer en Tacos número 1, algo caros pero muy ricos. Un lugar secreto de Nueva York es la costa del Meatpacking District. Este barrio, conocido por su vida nocturna y su oferta gastronómica, además del Chelsea Market, también tiene una costa que pocos exploran. Pasear por el muelle y disfrutar de las vistas al río Hudson, especialmente al atardecer, es una experiencia única. Es un rincón perfecto para una caminata tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Seguimos ahora por una de las zonas más famosas de la ciudad. Desde el memorial del 9/11 hasta la estación Oculus, todo vale la pena. Esta zona tiene mucho más movimiento los días de semana, ya que aquí es donde trabaja mucha gente del mundo financiero. Es por eso que los fines de semana muchos de estos lugares están prácticamente vacíos. Por el Oculus pasan diariamente más de 250.000 personas. Es un buen punto de partida para conocer la zona. Muy cerca está el Battery Park, el parque más al sur de Manhattan, y de lejos se puede ver la Estatua de la Libertad. Tras este recorrido por la costa, vamos a meternos un poco más hacia adentro y vamos a conocer uno de los símbolos de Nueva York, el famoso toro. Está ubicado en el parque más antiguo de Manhattan, que es el Bowling Green, de 1700. Este toro pesa un poco más de 3 toneladas y lo clásico para que te dé suerte es hacer la famosa foto tocándole los testículos. Seguiremos este recorrido paseando por estas hermosas calles, pasando por la Trinity Church, una iglesia de 1790 que es muy linda tanto por dentro como por fuera. Seguimos caminando y vamos al lugar principal del distrito financiero, que es sin dudas Wall Street, con su Federal Hall y su famosa Bolsa de Nueva York. Además, aquí ubicaron a la ya famosa niña sin miedo haciéndole frente al poder. Ahora llegamos a este parque oculto que no muchos conocen. Esta terraza está ubicada entre varios edificios, es un paraíso en el medio del bullicio de la ciudad. Este lugar está lleno de vegetación y es ideal para hacer un picnic en el almuerzo, ya que tiene varias mesas y además un parque en donde te podés tirar sin problemas. Suele ser muy utilizado por los trabajadores de la zona. Además tiene unas vistas muy lindas del East River. Ahora llegamos a Stone Street, la primera calle pavimentada de Nueva York. Está llena de restaurantes y bares para tomar algo, pero lo principal es que es una calle que parece detenida en el tiempo. Para terminar nuestro recorrido en esta zona tomaremos el ferry a Staten Island, que es completamente gratuito. Esto es algo a tener en cuenta, ya que hay gente en la puerta que intenta vender tickets, pero no hace falta. Tendremos la posibilidad de ver todo el skyline de Manhattan desde el agua de una manera muy diferente. Además veremos la Estatua de la Libertad desde muy cerca, casi como si hubiéramos pagado uno de los ferries que nos llegan a conocerla.
Una vez que llegamos a la isla, está la opción de recorrerla, ir a uno de sus outlets o bien volver nuevamente de manera gratuita, sin siquiera salir de la estación de llegada. Todo este recorrido por la zona, si salimos temprano, nos tomará una mañana, así que todavía queda mucho por conocer. Ahora llegamos a un lugar muy poco conocido, pero que para nosotros tiene las mejores vistas del skyline de Manhattan. Llegamos a Jersey City, más específicamente al Grandy Park, justo enfrente del distrito financiero. Lo mejor que tiene este sector es que se puede recorrer caminando y con muy poca gente, porque prácticamente no hay turistas en esta parte de la ciudad. Para llegar hasta acá hay que tomar el pad por tan solo $2.90 y en 10 minutos desde el Oculus tenemos una de las mejores vistas de la ciudad. Lo mejor es ir cuando está atardeciendo, así vamos viendo cómo la Gran Manzana se va encendiendo. Si queremos introducirnos bien en la cultura urbana neoyorquina, este es el lugar que tenemos que visitar. Durante muchos años este barrio fue el epicentro del arte, diseño y la moda de la ciudad. Con el paso del tiempo, muchos de estos artistas se mudaron a otras partes de la ciudad como puede ser Williamsburg o Brooklyn. Pero aún así, hoy en el Soho se encuentran grandes lugares como galerías de arte, teatros, salas de exposiciones y mucho más. En la mayoría de las calles de este barrio, los rascacielos desaparecen casi por arte de magia y dan paso a edificios que seguro les van a sonar mucho, ya que son clásicos de Nueva York. El Soho que encontramos hoy en día es más que nada comercial. Todas las grandes marcas de indumentaria, calzado y accesorios están en la zona. Muy cerca del Soho, en Nolita, se encuentra este jardín secreto que vale la pena visitar. Este espacio es cuidado por los vecinos del barrio. Está lleno de árboles, flores y esculturas que hacen de este un lugar único. Ideal para relajar un poco en medio del bullicio de la ciudad. Si te está gustando el video, no te olvides de ponerle me gusta y suscribirte al canal. El barrio chino de Nueva York es la colonia asiática más grande de Occidente y es un lugar que hay que visitar. El Chinatown es un barrio con sus propias reglas, pareciera que sus vecinos nunca se enteraron que están en otro país. Soportan a los turistas ya que somos sus principales clientes, pero la mayoría de las cosas están dedicadas a su comunidad. Caminar por acá es realmente sentirse en otro país, lo ideal es perderse por sus calles y por sus supermercados. Hay productos que no se consiguen en ningún otro lugar. Casi como una cuadra más de Chinatown nos encontramos con la pequeña Italia. Estas dos calles están llenas de locales italianos, películas clásicas sobre la mafia italiana en Nueva York han filmado en sus calles e incluso Los Soprano, si bien eran de la mafia de New Jersey, iban a los barrios del sur de Manhattan a resolver varios de sus negocios. Nuestro sexto día comienza en Washington Square Park, uno de los parques más lindos de la ciudad. Es el corazón del Greenwich Village y es parte simbólica del campus de la Universidad de Nueva York. Este rincón de Manhattan también ha tenido un rol político y social clave. A lo largo de las décadas ha sido espacio de manifestaciones y protestas de distinta índole. En este pequeño pero importante parque de Manhattan destaca el famoso arco de Washington Square. En los alrededores hay muchas cosas para hacer, por ejemplo, ver uno de los edificios más famosos como el Flatiron Building. También está Italy, este mercado con productos italianos que aunque son caros son muy buenos. A tan solo una cuadra nos transportaremos a épocas pasadas con este hermoso callejón. Se trata de una calle construida en el siglo XIX que solía ser un establo en donde la gente dejaba sus caballos. Hoy en día tiene pintorescas casitas de distintos colores que parecen sacadas de una postal. Es un rincón tranquilo y lleno de historia, perfecto para una caminata relajada o sacarse fotos increíbles. Atención porque esta calle pertenece a la Universidad de Nueva York y no está abierta por la noche. Greenwich Village es un barrio lleno de cafés, restaurantes y tiendas alternativas en sus angostas y coquetas calles. Acá podremos encontrar Christopher Park, una pequeña plaza con un gran significado. Está justo al frente de Stonewall Inn, el bar donde comenzaron las protestas de 1969 que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Para los fanáticos de Taylor Swift, aquí también se encuentra su famosa casa que dio nombre a la canción Cornelia Street. Este es el sector oeste del barrio que veíamos anteriormente. Al igual que el vecino Greenwich Village, esta zona fue testigo de los primeros movimientos por la defensa de los derechos de los homosexuales, cuyas huellas aún están. Además, este es el barrio de la serie Sex and the City. En esta zona se grabaron muchísimas escenas. Incluso está la casa de Carrie, en donde siempre hay muchísima gente sacándose fotos.
También está Magnolia Baker y pastelería que precisamente sería famosa por aparecer en Sexo en Nueva York. En este barrio podemos encontrar además el departamento de Friends, en la esquina en las calles Bedford y Grove. Al igual que el apartamento de Carrie, es solo un exterior porque la serie fue rodada en su mayoría en estudios de Los Ángeles. Como verán, el Village es súper relevante en la cultura pop. Para el último día nos quedarán varias cosas, pero para nosotros lo mejor es hacerlo pendiente. Por ejemplo, una buena opción es ir a la zona del Madison Square Garden. Aquí, además de conocer uno de los estadios más famosos del mundo, tendremos la tienda de Macy's más grande que existe. Toda esta zona está llena de opciones comerciales y gastronómicas que son ideales para ver el movimiento de la Gran Manzana. Otra buena opción es visitar el Bronx, al norte de Manhattan. Aquí lo recomendamos hacer en un tour, ya que si no conocemos puede ser algo peligroso. También podemos elegir este día para visitar alguna ciudad en las afueras de Nueva York. Buenas opciones pueden ser Filadelfia o Washington DC. Ambas son ciudades muy cercanas y totalmente diferentes. Y de esta manera llegamos al final del video. Esperamos que les haya servido para organizar su viaje a Nueva York. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Los invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirse al canal para saber cada vez que subimos uno nuevo. Nos vemos la próxima semana.